Comentario Mateo 22, la fiesta de las bodas, capítulo 22, versículo 1 al 14. El Padre llamó a los invitados, Israel, para que disfruten de las bendiciones por causa de su Hijo. Sin embargo, la nación despreció las invitaciones. El versículo 3 quizás indica la invitación de los apóstoles cuando el Señor estaba en la tierra, y los versículos 4 al 6 la invitación durante los primeros capítulos de Hechos, cuando el mensaje fue ofrecido nuevamente a los judíos. Israel resistió al Espíritu. Hechos capítulo 7 versículos 51 y 52. Y esto acarreó el juicio nacional, incluyendo la ruina de Jerusalén. Versículo 7. Entonces el rey se volvió a los gentiles, como ocurrió en Hechos capítulo 10, después que la nación selló su decisión al matar a Esteban y perseguir a la iglesia. Los versículos que cierran la parábola, versículos 11 al 14, enfatizan que los invitados deben recibir un vestido de boda del rey para ser admitidos. El rey llamó malos y buenos, versículo 10, pero les proveyó un vestido que les haría aceptos. Esto habla del don de la justicia que Dios provee mediante Cristo. Comentario Mateo 22, la fiesta de las bodas, capítulo 22, versículo 1 al 14. El Padre llamó a los invitados, Israel, para que disfruten de las bendiciones por causa de su Hijo. Sin embargo, la nación despreció las invitaciones. El versículo 3 quizás indica la invitación de los apóstoles cuando el Señor estaba en la tierra, y los versículos 4 al 6 la invitación durante los primeros capítulos de Hechos, cuando el mensaje fue ofrecido nuevamente a los judíos. Israel resistió al Espíritu. Hechos capítulo 7 versículos 51 y 52. Y esto acarreó el juicio nacional, incluyendo la ruina de Jerusalén. Versículo 7. Entonces el rey se volvió a los gentiles, como ocurrió en Hechos capítulo 10, después que la nación selló su decisión al matar a Esteban y perseguir a la iglesia. Los versículos que cierran la parábola, versículos 11 al 14, enfatizan que los invitados deben recibir un vestido de boda del rey para ser admitidos. El rey llamó malos y buenos, versículo 10, pero les proveyó un vestido que les haría aceptos. Esto habla del don de la justicia que Dios provee mediante Cristo para todo el que cree. 2 Corintios capítulo 5 al 20. Nótese que aquí hay una singularidad. En vez de versículo 10 decir llamar a buenos y malos, dice llamó a malos y buenos. En el pensamiento religioso de todo ser humano, solamente hay personas malas y personas buenas. Y obviamente que ellas son las buenas. Ejemplo, Caín y Abel. Pero para Dios no hay acepción de personas. Él da oportunidad para que todos se arrepientan de la misma manera. Comparar con Lucas capítulo 13. En el caso de Caín y Abel, Génesis capítulo 4, podemos notar otra singularidad. El capítulo 4 primeramente nos habla de que Caín trajo ofrenda a Dios y después Abel. Y nótese que Dios habla con Caín, no con Abel, para darle
la oportunidad a Caín a que se arrepienta y conozca el juicio de Dios al pecado. Porque ante los ojos de Dios todos somos pecadores, es decir, todos somos malos, todos hemos cometido maldad. Compare con Romanos capítulo 3, versículo 23. Entonces, aquí en este ejemplo donde Dios invita a malos y buenos, es para decirnos que Dios no hace acepción de personas. A todos da la misma oportunidad para arrepentirse. Y confiemos en Cristo para nuestra salvación, para el perdón de nuestros pecados. Estos versículos advierten a los fariseos profesantes a no responder a la invitación externa, sino recibir al Señor internamente, de corazón. Estas tres parábolas muestran la historia espiritual de Israel. Dios escogió a la nación para que llevara fruto, la viña y la higuera, y falló por no fructificar. Desobedeció al Padre, la parábola de los dos hijos. Crucificó al Hijo, parábola de los inquilinos malvados, y resistió al Espíritu Santo, parábola de la fiesta de bodas. Hoy la nación ha sido dejada a un lado y las bendiciones de Cristo se han dado a la Iglesia hasta que llegue la plenitud de los gentiles. Compare con Romanos 11, capítulo 25. El resto del capítulo se relaciona a preguntas que los escribas y fariseos le hicieron a Jesús, tratando de sorprenderlo en alguna palabra. Versículo 15. Una pregunta acerca del tributo. Versículos 15 al 22. Esta pregunta la hicieron los herodianos, un grupo religioso con ambiciones políticas. En tanto que el Nuevo Testamento no nos da mucha información de ellos, parece ser que estaban en componendas con Herodes para cooperar con Roma. Se oponían a los fariseos que detestaban el gobierno romano, pero los enemigos se unieron para oponerse a Cristo. La pregunta sobre el tributo era muy delicada. Si Cristo se oponía al tributo a Roma, podía ser arrestado como traidor, pero si favorecía el tributo a César, hubiera perdido los corazones de los judíos que detestaban a los gobernantes romanos. La respuesta de Cristo muestra que el verdadero Hijo de Dios tiene obligaciones tanto hacia Dios como para su patria. Como solía decir un cristiano, no debe ser tan celestial en su pensamiento que no sea bueno para nada en la tierra. Romanos capítulo 13 y 1 Pedro capítulo 2 versículo 13 al 18 nos enseña que los cristianos deben obedecer la ley y honrar a sus líderes. El mejor ciudadano es un ciudadano cristiano. De la misma manera que César estampaba su imagen en la moneda, así Dios ha estampado su imagen en el hombre. Génesis capítulo 1 versículos 26 y 27. El pecado ha desfigurado esa imagen, pero esta se restaura a través de Cristo. Efesios capítulo 4 versículo 24, versículo 3, capítulo 3 versículo 10. La parábola de la moneda perdida en Lucas capítulo 15 versículo 8 al 10 sugiere que el hombre hecho a imagen de Dios está perdido y en esa condición jamás podrá reflejar la imagen de Dios. Una pregunta acerca de la resurrección. Versículos 23 al 33. Ahora los saduceos entran en escena con una pregunta doctrinal. De nuevo vemos cómo los fariseos y saduceos, que eran enemigos entre sí, se unen para oponerse a Cristo.
presentan una pregunta hipotética acerca del matrimonio en la vida futura, basada en la ley del Antiguo Testamento de que un hombre debía casarse con la viuda de su hermano para perpetuar la familia de su hermano. Génesis capítulo 38, versículo 8, Deuteronomio capítulo 25, versículos 5 a 10. Ignoraban, dijo Jesús, el poder y la palabra de Dios. Explicó que el matrimonio humano, como nosotros lo conocemos, no existirá en la vida futura, sino que las personas serán como los ángeles. Esto es viviendo en un mundo espiritual no controlado por leyes humanas. Esto no significa que seremos ángeles, sino que seremos como ellos respecto al matrimonio. Los santos siempre reinarán como hijos de Dios y no como siervos o ángeles. Cristo respondió a sus críticos con la Biblia, refiriéndose a Éxodo capítulo 3, versículo 6, versículo 15 y 16 también. Dios dijo: yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Mateo capítulo 22, versículo 32. No, yo fui el Dios de ellos. Esto quiere decir que estos hombres aún viven y con Dios. La muerte no destruye a la persona, aun cuando el cuerpo se torne en polvo. De ese modo Jesús enseña que el alma existe después de la muerte y que los que tienen fe van a estar con Dios, pero Dios salva a la persona completa, incluyendo el cuerpo que será glorificado. Efesios capítulo 3, versículo 20 al 21. Por consiguiente, la continuación de la vida después de la muerte, algo que los saduceos negaban, es en sí misma una prueba de una resurrección futura. El poder de Dios es suficiente para levantar a los muertos. Una pregunta acerca del gran mandamiento. Versículos 34 al 46. Ahora los fariseos aparecen abiertamente para hacer una pregunta legal acerca de la ley del Antiguo Testamento. La expresión había hecho callar, versículo 34, literalmente significa poner bozal. Esto muestra de qué forma Jesús silenció a sus enemigos.